Mejora drásticamente las respuestas a problemas lógicos que te proporciona ChatGPT, y de un modo muy fácil. Además, con un método avalado por Google DeepMind. ¿Te imaginas que pudieses hacer que ChatGPT razone? Es decir, que pudiese valorar diferentes opciones a la vez, pudiese contrastarlas y pudiese darte siempre la mejor respuesta. En otras palabras, que pudiese pensar de un modo más parecido a como lo hacemos nosotros, los humanos, y que de este modo pueda dar respuestas correctas a razonamientos que son más contraintuitivos. Y es que, aunque ChatGPT es un generador de lenguaje con una capacidad sorprendente para dar respuestas plausibles y válidas la mayor parte de las veces, aún es muy limitado, incluso en su versión GPT-4, para proporcionar respuestas que exijan un razonamiento profundo o una cierta dosis de pensamiento lateral. O esto creía hasta que he leído este paper de Google DeepMind y es absolutamente revelador. ¿Qué he descubierto? Que ya podíamos hacer razonar de modo más profundo a ChatGPT, y es que la clave siempre está en el prompt. Hoy te voy a explicar cómo conseguir que ChatGPT pase de pensar de un modo lineal a tener un pensamiento arborescente. Y lo cambia todo. Dentro vídeo. ChatGPT no tiene la capacidad de pensar de un modo complejo. Básicamente, genera respuestas plausibles de un modo lineal y secuencial. Es decir, cuando interactuamos con él, en todas las estrategias que hemos utilizado hasta ahora, vamos de un punto A a un punto B, que esencialmente es el resultado que queremos, preguntando a ChatGPT y validando cada uno de esos pasos intermedios. Si detectamos que un paso es incorrecto, debemos reformular la pregunta y nosotros, con nuestro criterio humano, volver a poner a ChatGPT en el camino correcto. De no hacerlo, ChatGPT seguiría avanzando hasta llegar a un sitio muy distinto al resultado que nosotros queríamos. Y en este uso habitual, ChatGPT no tiene capacidad para validar múltiples escenarios a la vez y escoger automáticamente la mejor opción o sacar la mejor conclusión para seguir avanzando de un modo autónomo. En otras palabras, no es capaz de identificar sus propios errores a menos que nosotros se lo indiquemos posteriormente. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de a lo que me refiero. Imaginemos que a ChatGPT le planteamos el siguiente problema lógico. Pedro acaba de hacer una colada de calcetines. Ha lavado 10 pares y los ha puesto a secar al sol. Comprueba que ha necesitado 10 horas para que todos los calcetines estén secos. Si hubiese lavado 7 pares de calcetines, ¿cuánto tiempo habría necesitado para secarse? Y estas son las dos respuestas que he obtenido por parte de GPT-4 a la misma pregunta en dos conversaciones distintas. En la primera me da una respuesta que considera coherente, pero aplicando una lógica incorrecta, por lo que la respuesta termina siendo incorrecta, me dice que tardarían 7 horas. En la segunda conversación aplica la lógica correcta y me da una respuesta coherente y correcta, es decir, que 7 pares de calcetines también tardarían 10 horas en secarse. Por lo que podemos observar es que GPT-4 tiene la capacidad de dar con el planteamiento correcto, pero que lo haga depende hasta cierto punto de la aleatoriedad. Porque GPT-4 no considera los múltiples planteamientos lógicos desde los que se puede abordar una solución a la vez. Pero, ¿y si pudiese hacerlo? ¿Y si conseguirlo solo dependiese del prompt adecuado? Y esta es la teoría del Tree of Mind que plantean desde el paper de Google DeepMind. Vamos a ver en qué consiste. En el paper de Google DeepMind lo explican de un modo fantástico. Cuando usamos ChatGPT del modo más básico, lo que hacemos es introducir una petición, el prompt, y esperar un resultado. Esto ya hemos visto que casi siempre es insuficiente, tanto por las limitaciones del propio GPT-4, como por el hecho de que es muy difícil diseñar una única indicación que sea suficientemente precisa como para concluir en una única respuesta cuando el objetivo es un poco complejo. El segundo caso que valoran en el paper es utilizar un planteamiento de cadena de pensamientos. Básicamente, esta es la teoría en la que se basa el método que expliqué en mi curso de ChatGPT, que puedes ver aquí. Y consiste en forzar a ChatGPT a diseñar una secuencia lineal de pensamientos que le permitan llegar al resultado que queremos, forzando en el primer prompt que ChatGPT articule el proceso en diferentes pasos de modo automático. Por ejemplo, podemos añadir una indicación del tipo «haz esto paso a paso y explícame cada uno de los pasos». Pero este sistema tiene una gran limitación. No permite en ningún momento al propio ChatGPT corregir sus propios errores. Por lo que, un único error en toda la cadena de pensamientos nos lleva a una respuesta incorrecta.
Nosotros debemos supervisar que cada uno de los pensamientos sea correcto y por lo tanto este planteamiento nos sirve para solucionar un problema con una única indicación. A partir de esta idea, y para tratar de conseguir que ChatGPT pueda seguir una cadena de pensamientos válida en una única indicación, desde el paper y desde Google DeepMind plantean otra estrategia: la cadena de pensamientos autoconsistente. Esta estrategia consiste en forzar a ChatGPT a plantear varias cadenas de pensamiento independientes que lleguen a resultados diferentes y que como resultado final escoja el que le parece más plausible. Para conseguir esto, podemos pedirle a ChatGPT que resuelva paso a paso, de 3 maneras diferentes, un problema y escoja de entre las diferentes soluciones la que le parezca más razonable. Esto supone un avance sustancial, porque en una única indicación, ChatGPT podrá escoger entre 3 resultados posibles, pero en el proceso para llegar a cada uno de estos resultados no tendrá en cuenta cómo las otras cadenas de pensamiento han llegado a un resultado diferente. Pero ya estamos muy cerca de conseguir que GPT-4 razone. Fijaros, con una sola indicación ya somos capaces de que GPT-4 articule diferentes líneas de razonamiento. Solo falta que interactúen entre ellas. Y es así como plantean la teoría del Tree of Mind, pensamiento arborescente, donde ChatGPT de modo automático evalúa diferentes hipótesis y escoge la que le parece más correcta, contrastando en cada paso los pensamientos de las otras cadenas. Es decir, ChatGPT automáticamente plantea, por ejemplo, 3 hipótesis, plantea una defensa de estas 3 hipótesis, discute y consensúa por qué cada una de estas hipótesis es plausible, consolida las mejores hipótesis y descarta las menos factibles hasta llegar a un único resultado final. Y esta manera de abordar los problemas es mucho más parecida a cómo pensamos realmente los humanos. Y puede conseguirse con la indicación adecuada. Vamos a verlo con un ejemplo. Para hacerlo vamos a recuperar el ejemplo del inicio, el del secado de los calcetines. Y en vez de pedirle una única respuesta, vamos a utilizar el siguiente prompt. Necesito que actúes como 3 expertos en física. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta sobre el resultado del siguiente problema. Es importante que cada uno plantee una línea de razonamiento completamente distinta. Cuando hayan terminado, quiero que continúes la conversación entre estos 3 expertos para que contrasten los diferentes resultados y lleguen a una conclusión consensuada. Es importante que haya vocación a aceptar la posición más razonable por parte de los demás. Es importante que esa conclusión sea: la respuesta tiene que ser un número concreto de horas. Quiero que me muestres todo el proceso de la conversación en tablas, donde en cada columna vemos la intervención en la conversación de cada uno de los expertos. Finalmente, proponme la respuesta consensuada como resultado final. El problema es el siguiente. Pedro acaba de hacer una colada de calcetines, ha lavado 10 pares y los ha puesto a secar al sol. Comprueba que ha necesitado 10 horas para que todos los calcetines estén secos. Si hubiese lavado 7 pares de calcetines, ¿cuánto tiempo habrían necesitado para secarse? Todas las condiciones ambientales se mantienen constantes e ideales. Y una vez hemos dado esta indicación, la magia sucede. Automáticamente, ChatGPT presenta 3 hipótesis. La primera es que se secan en 7 horas, la segunda es que tardan 10 horas y finalmente una tercera hipótesis que consiste en que no puede dar una respuesta concluyente. En el siguiente paso, automáticamente dentro de la misma respuesta, genera una tabla donde los 3 físicos argumentan sus posiciones hasta que después de 3 iteraciones pueden llegar a una respuesta consensuada. Y la respuesta consensuada es esta. Considerando que todas las condiciones ambientales se mantienen constantes e ideales y que los calcetines se disponen de manera que todos estén expuestos al sol por igual, el tiempo requerido para que se sequen sería el mismo sin importar si son 7 o 10 pares. Por lo tanto, si Pedro hubiera lavado 7 pares de calcetines, habrían necesitado 10 horas para secarse. En otras palabras, la respuesta correcta, pese a haber considerado también las opciones incorrectas. Y esto, a mí, me parece revolucionario, ya que abre la posibilidad a diseñar un nuevo funcionamiento interno de este tipo de herramientas, similar a AutoGPT pero sin AutoGPT, para que estos modelos de generación de lenguaje puedan dar respuestas lógicas más complejas analizando el problema de fondo de un modo mucho más profundo. En la descripción encontrarás las fuentes y referencias utilizadas para hacer este vídeo, pero si quieres saber más sobre dónde aprender sobre Prompt Engineering, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.